soy Sofía y estoy aquí porque me gustaría conocer instituciones que nos puedan ayudar a combatir con esta problemática. Yo soy Cassandra y estoy aquí para empezar a identificar los factores de riesgo y cuáles son los protocolos que debo de seguir en caso de Yo soy Lice y pues vine para poder informarme más sobre el tema y pues hablarlo con más personas para que nos enteramos de todo esto. Yo soy Karen, igualmente vine por información para, en dado caso, poder ayudar a niños en situación de abuso. Yo soy Drame y vine para aprender sobre el protocolo que se sigue. Yo soy Antonio y espero con este taller tener más información para, como profesional, ser un lugar seguro para aquellas personas que van a sufrir algún abuso. Yo soy Lluvia y vine también para saber más del tema porque me llamó mucho la atención de cómo lo ocultaron. Yo soy Miriam y también vine para saber un poquito más sobre el tema. Yo soy Regina y estoy aquí porque me gustaría conocer más herramientas para ayudar a todos Yo soy María José y estoy aquí para tener herramientas para proteger las finanzas. Yo soy Emil y estoy también aquí para aprender el tema. Yo soy Jimena y estoy aquí para aprender más sobre el tema y tener más conocimiento de métodos de prevención. Yo soy Eric y estoy aquí para aprender igual los protocolos y todo lo que se debe seguir, ¿no? En cualquier caso. Yo soy Flor y estoy aquí también para aprender acerca del tema, también para ver las medidas de prevención y Yo soy Clara y estoy aquí para conocer los tipos de abuso sexual. Yo soy Samantha y estoy aquí para poder hacer que todos los niños y niñas se sientan seguros. Yo soy Lidia y estoy aquí porque siempre creo que tenemos la oportunidad de aprender y poder generar como un equipo que podamos ser realmente guardianes de los niños. Bueno, como ven, pues el hilo, todos estamos unidos y esto es importante porque somos una sociedad y el estar todos unidos nos ayudará pues a poder ayudar a los niños en todo esto. Y muchas gracias por venir. Sí, regresen el hilo, por favor. Simbólicamente seguimos unidos, ¿eh? Sí. No te preocupes. Bueno, en lo que van otra vez juntando el hilo, pues vamos a seguir con la pequeña introducción a este tema. Primeramente empiezo con un dato que se me hizo muy interesante. En un informe mundial de la salud, señala que toda la violencia sexual está comprendida como por otra, pues no rama, pero como de muchos aspectos, y entre ellos el más grave pues es el abuso sexual a menores. Y dentro de este abuso sexual se relaciona o se interconecta no solo con la violencia familiar, sino también con la violencia social, y es por esto que este tema nos afecta no solo a las víctimas, sino a todos nosotros.
país, o quiero decir casi que en todo el mundo, podemos ver siempre que se hacen estudios en cuanto a las mujeres que fueron víctimas de abuso. Pero últimamente también, afortunadamente, se están haciendo investigaciones para todos los niños que están siendo víctimas de abuso. Pero pues esta es como la naturaleza vital de esta problemática, que hasta apenas ahorita en este siglo se están haciendo estas investigaciones a los niños, cuando antes de todas maneras pasaba y solo se le prestaba atención a las mujeres. Igual en general, tanto niños como niñas, últimamente se han empezado a considerar o han empezado a tomar cartas en el asunto todas estas instituciones, más que nada como gobierno, la ley y todo eso. Apenas han empezado a tomar cartas en el asunto cuando se dieron cuenta que esto nos afectaba tanto a las víctimas como a las familias que rodean a las víctimas. Solo hasta este momento se pudieron pues empezar a actuar todas estas instituciones antes de que, por ejemplo, que se viera, no sé, que era ilegal o que era moralmente mal visto. Entonces, pues esto significa que nos hemos tardado en actuar. O sea, solo cuando vimos que esto afectaba, no sé, en el desarrollo integral, en la calidad de vida de las personas, solo apenas ahorita hemos empezado a actuar. Y es por esto que este taller lo tomamos como, ya les había comentado, como una educación preventiva, que esta es como la herramienta más eficaz para este tipo de temas. Y pues esta no solo debe enfocarse a los niños, niñas y adolescentes. Es por esto que aquí nos da como esta importancia. Como les dije, pues somos profesionales en formación, entonces no solo es para las víctimas, sino también para los profesionales, para las instituciones, para más que nada los padres de familia, madres y padres, o en su dado caso, pues los cuidadores o los que están en ese contacto directo para velar por la protección de los niños. Y pues aquí tenemos los 3 objetivos de nuestro curso. El primero es proporcionar los marcos contextuales y jurídicos, así como los procedimientos y herramientas a fin de homologar y facilitar los servidores públicos, que en este caso seríamos nosotros, en la aplicación de estrategias y acciones en la prevención del abuso sexual a los NNA. El segundo objetivo es contribuir a fomentar una cultura de la prevención a través de visibilizar el fenómeno social del abuso sexual a los NNA mediante la difusión y concientización de la población. El tercer objetivo consiste en facilitar la intervención preventiva primaria y secundaria de los servidores públicos para un abordaje conjunto de acuerdo a las distintas necesidades de atención y de sus ámbitos de competencia en la protección de los NNA. Esto es básicamente lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Después, para ya finalizar con esta introducción, pues tenemos la situación actual de nuestro país. Aquí, pues la verdadera magnitud del abuso sexual está muy oculto. Obviamente esto debido a su naturaleza, que pues es ilegal y para muchos muy sensible. Es por eso que algunas instituciones prefieren no tocar estos temas más que nada en las escuelas, porque lo consideran muy sensible tanto para los niños como para los padres de familia, que pues siempre pensamos de que no, pues se nos van a venir encima nosotros los directivos, entonces prefiero elegir este tema. Después, pues tenemos la situación actual de los casos, que la mayoría de los NNA o sus familias no denuncian los casos por este estigma o miedo o hasta falta de confianza que les tenemos a las autoridades, e incluso pues una falta de conciencia como social que tenemos a veces de esta problemática y que la hacemos muy a un lado. También pues en este informe sobre la situación actual nos mencionaba que pues estos casos de abuso tienen consecuencias psicológicas, emocionales y sociales, y se pueden dar tanto en hogar, en instituciones. También marcan mucho todos los espacios que sean para el viaje y turismo, que en este caso serían como los aeropuertos, y también en contextos de desarrollo y de emergencia, y esto pues ya lo vamos a ahondar un poquito más, ¿verdad? Después vamos con algunos de los riesgos. El primero sería que un riesgo para abuso sexual es el producir imágenes o incluso grabaciones con sonido de los niños a través del internet. Esto es un potencial riesgo para que se dé abuso sexual. El segundo riesgo es el hecho de tocar, tomar, percibir
permitir que se tomen o incluso publicar unas fotografías de infantes o hasta pseudofotografías. Y el tercer riesgo es el que tienen ahorita los niños, que están muy relacionados con la tecnología, que están muy abiertos a ella, entonces ellos están expuestos a que su información personal se da a conocer, están expuestos a publicidad, a estos patrocinios, correo electrónico no deseado, a todas estas publicaciones que inciten al odio, que sean pornográficas y todo eso. Y como vulnerabilidad tenemos que, según la encuesta de recopilación de experiencias en la prevención y atención de la violencia sexual a los NNA, hecha en 2014, tomaron que el grupo de niñas de 6 a 12 años, de niñas y niños, perdón, de 6 a 12 años es el más vulnerable a vivir este abuso sexual, y esta encuesta salió de 21 estados encuestados. Y en segundo lugar está el grupo de los adolescentes de 13 a 18 años, donde se dio esta respuesta de 12 a 21 estados. Y con esto mismo, estos mismos estados dijeron que los factores de riesgo en sus estados, los más comunes o los más potenciales para que se viviera un abuso sexual, era básicamente todas estas problemáticas de migración, pornografía, drogas, alcohol, también la carencia de educación sexual y también pues la economía o el estatus socioeconómico. Ahora el impacto y el género, pues aquí tenemos que el Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños y Niñas señala que el abuso sexual, la violencia física, psicológica y el acoso sexual son todas estas formas de violencia que tienen lugar en todos los entornos, pero principalmente los que les comenté anteriormente. Luego también este informe sacó que la mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas, y estas son perpetradas por hombres o niños. Pero en investigaciones recientes también han estado sacando, como les comenté, que hay hombres y niños que también son perpetrados por otros hombres y niños, y este ya es un problema constatado. O igual también hay otro que dice que ya hay una coacción donde se dan que en hombres y niños son como obligados por mujeres mayores para que se establezcan como que relaciones sexuales. Y ahora hablando un poco del enfoque de género, pues esta es una herramienta de análisis, más que nada para ver como la situación de todos estos casos de abuso. Y también aquí dentro de esto mismo se encuentran algunos prejuicios o estereotipos en el enfoque de género. En los niños básicamente es que se les da más credibilidad que a las niñas. Todo esto por como nuestro contexto social, más que nada aquí en México, donde se ve que un caso de estos a un niño es más traumatizante que en el de una niña. ¿Esto por qué? Porque tenemos muy socializado el machismo, entonces se ve como el hombre es el que tiene poder. Entonces, cuando el hombre pierde poder, está mucho más vulnerable que en una situación de una niña. Y el otro estereotipo en las niñas es básicamente que los familiares tienen como este miedo a que a partir de este caso las niñas puedan como tener una futura vida como promiscua, o en el caso contrario que no quiera tener ningún acercamiento con alguien del otro sexo. Esto porque es miedo, pues vamos a lo mismo otra vez con el machismo. Aquí pues el logro de la mujer o la meta es que se case y tenga hijos. Entonces si no puede siquiera tener un acercamiento con alguien del sexo opuesto, pues ahí se pierde como esa meta, y por eso es el miedo de los familiares. Y ya por último, aquí tenemos los estados y municipios de mayor índice de riesgo. Como pueden ver, Chihuahua está en el segundo lugar, lo cual es muy preocupante, y por eso se nos hace de vital importancia que tomemos todos este taller. En primer lugar pues está Campeche, en el segundo Chihuahua, con los municipios de Juárez y Chihuahua, aquí en nuestra ciudad. El tercero es Durango, el cuarto Hidalgo, con todos esos municipios. El quinto está Jalisco, luego está Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala. Y ahora sí, pues le doy la palabra a mi compañera. La Clínica de Atención Integral al
forma violenta mediante el engaño o la seducción para su estimulación sexual, la de la víctima o la de otros. La organización Save the Children también considera abuso sexual infantil a todas las actividades sexuales impuestas de un niño a otro si el primero es considerablemente mayor o si utiliza la fuerza, amenazas u otro tipo de medios de presión para realizar dichas actividades. Cuando el abuso sexual infantil se presenta con un contacto físico, incluye todas las conductas en las que el agresor va a tocar áreas del cuerpo como el pecho, los glúteos o los genitales de la víctima, aunque también esta conducta puede ser viceversa, ahorita les explico. Algunos ejemplos del abuso sexual infantil con contacto físico son tocar los genitales, el pecho o los glúteos del niño, niña o adolescente, besar los genitales del niño, la niña o el adolescente, la penetración vaginal, anal u oral del cuerpo de la niña, niño o adolescente o cualquier intento de esta por parte del abusador con sus propios genitales, otras partes del cuerpo o incluso objetos, la eyaculación en cualquier parte del cuerpo del niño, la niña o el adolescente, y convencer o obligar al niño, la niña o el adolescente a tocar los genitales del abusador. Cuando se habla de abuso sexual sin contacto físico tenemos la sexualización verbal, es decir, referencias sexuales verbales como albures o incitaciones directas hacia el niño, niña o adolescente, la inducción a que el niño, el niña o el adolescente se desnude o masturbe frente al abusador, observar o fotografiar al NNA mientras realiza actividades privadas como es ir al baño, asearse o vestirse, la exposición del niño, la niña o el adolescente a mirar cualquier material pornográfico mediante un medio impreso o digital, la exhibición de los genitales o la automasturbación por parte del abusador frente al niño, la niña o el adolescente, o la utilización del niño, la niña o el adolescente en la elaboración de material pornográfico. Según la CAIN podemos clasificar el abuso sexual infantil de dos maneras. La primera es el abuso sexual intrafamiliar, donde el agresor suele ser el padre, aunque también puede ser el padrastro, el abuelo, el primo o el tío. ¿Por qué hablo siempre en masculino? Bueno, 7 de cada 10 veces que se presenta abuso sexual intrafamiliar suele ser un miembro de la familia del género masculino. Cuando hablamos de abuso sexual extrafamiliar, se refiere a alguien ajeno a la familia, puede ser un conocido, un vecino, incluso un amigo cercano de la familia, como un maestro o un sacerdote. El doctor Jorge Barudi hizo un programa de las etapas del abuso sexual infantil, donde la primera es la del sistema de equilibrio oculto. La fase inicial es la seducción. Aquí hay una actividad divertida o deseada que se desarrolla dentro de un marco de referencia acostumbrado. Comienza la elección del lugar por parte del abusador y la forma en la que éste no va a ser descubierto, y va a comenzar también la manipulación de la confianza y la dependencia de la víctima hacia el agresor. Un ejemplo de esto podría ser un niño que le gusta jugar videojuegos. Como el adulto nota esta actividad que es divertida y deseada para la víctima, él comienza a invitarle a su casa para que parezca una actividad común y corriente. La segunda fase es el abuso o la interacción abusiva. El proceso es gradual y progresivo y consiste en conductas como el exhibicionismo o voyerismo que mencioné anteriormente. Se manifiesta con besos en la boca, juegos sexuales, hasta que llega al punto de los tocamientos en el cuerpo o incluso a establecer una relación coital. La tercera fase es la del secreto. Aquí aparece la ley del silencio y las amenazas por parte del abusador. Este va a buscar siempre que la circunstancia abusiva se mantenga en secreto mediante el chantaje, las mentiras o incluso culpabilizando a la víctima. El doctor Jorge Barudi también menciona que para este punto la víctima puede experimentar placer a la hora de que se presente la circunstancia abusiva, lo que hace más fácil el chantaje del agresor a la víctima. La segunda etapa abarca la crisis familiar, donde tenemos la divulgación. La divulgación es intencional cuando el niño, la niña o el adolescente habla abiertamente de lo que está pasando porque ya no lo tolera. En el caso de los niños, suelen acercarse al adulto al que aparentemente le tienen más confianza. Y con los adolescentes es un poco más complejo porque como ellos todavía no alcanzan la autonomía emocional, pueden llegar a percibir el abuso sexual como una relación afectiva distorsionada. Solamente se animan a revelar lo que está pasando si perciben en esta relación algo doloroso, alguna molestia o incluso sentir celos de la víctima hacia el abusador.
La divulgación también puede ser accidental cuando el abusador y la víctima son sorprendidos dentro de la circunstancia abusiva por un tercero o cuando la víctima presenta evidencia tangible que hace posible la denuncia. Sin embargo, la divulgación no siempre se presenta, no suele ocurrir. Muchas veces en la etapa adulta se presentan eventos que hacen recordar la circunstancia abusiva y pues es algo de lo que nunca se habló, entonces lo hace un poquito más difícil de revelar. Cuando nosotros notamos que hay un niño, niña o adolescente sufriendo abuso sexual infantil o tenemos sospechas de esto, lo que podemos hacer son preguntas cerradas de sí o no. Las preguntas abiertas no funcionan. No es ¿cómo te tocó el abuelo? Es oye, ¿tú tienes algún secreto? ¿Tienes algún secreto con alguien más que yo no sepa? A continuación tenemos la fase de retractación o la represión. Aquí el adulto, el agresor o incluso ciertos miembros de la familia van a intentar desacreditar lo que el niño, niña o adolescente está hablando. Las acusaciones tienden a señalar a la víctima como culpable y el abusador siempre va a buscar presionar a la niña, niño o adolescente para que él niegue lo que está pasando o incluso hacerle creer que realmente no ha sucedido esa circunstancia. Dentro del marco jurídico, existen más de 20 instrumentos internacionales encargados de cumplir los derechos de los niños, además de sancionar a quien viole los mismos. Se cuentan con 24 observaciones por parte del Comité de los Derechos de los Niños enfocados en el bienestar integral de las infancias y el cumplimiento de sus derechos. La legislación federal mexicana tiene más de 30 leyes y códigos que estipulan la protección a los niños mexicanos. Alrededor de 14 reglamentos federales inclinados a los derechos de la prevención, la protección y la prestación de servicios a la atención para el cuidado de los niños. Además, existen aproximadamente 10 normas exclusivas para la atención médica para casos de abuso sexual infantil. Y por último, se encuentran más de 30 protocolos y modelos para representar a niños, niñas y adolescentes en procedimientos administrativos y judiciales. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre las características con las cuales podemos identificar algunos factores que nos pueden ayudar con esto. Para nosotros es muy importante establecer que cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de abuso sexual. No hay un perfil o característica específico que nos ayude a determinar esto, ya que se puede dar en cualquier clase social, religión, nivel sociocultural y afecta a la niñez en todas sus etapas. No obstante, se han identificado algunas características que conforman factores que ponen en riesgo la niñez. Generalmente los abusadores poseen alguna relación de autoridad y poder con la niñez, existiendo respeto, confianza y cercanía. Asimismo, podemos definir que no hay un perfil fácilmente detectable de los abusadores, pero existen algunos datos estadísticos que podemos consultar. Como nos mencionaba nuestra compañera Sofía, el sexo generalmente es masculino, aunque es importante entender que toda esta información que les estoy dando son simplemente datos estadísticos que se deben de tomar en cuenta, más sin embargo no es la realidad en todos los casos. El adulto es de mediana edad, entre los 25 a 50 años, con frecuencia buscan trabajos o actividades que les permitan estar cerca de niños y niñas. En muchos de los casos no tienen antecedentes penales, no reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad, generalmente tienen familia e hijos. También, como les mencionaba, regularmente son cosas que pasan dentro del entorno familiar, con familiares directos o inclusive educadores, amigos de la familia y en algunos casos desconocidos externos. También para nosotros fue muy importante hablar de cómo los abusadores buscan estas características que les faciliten abusar de los niños. Buscan familias con necesidades emocionales y económicas o aquellos niños que no son valorados por la sociedad, ya sean grupos marginados o que no sean tan bien vistos por la sociedad, por así decirlo, con una autoestima baja o que necesitan amor o atención, que se sienten aislados de sus amigos y familia o que han sido rechazados por sus familias y comunidades, que se les considera mentirosos o niños y niñas problemáticos, ya que esto les va a facilitar a los abusadores, porque a estos niños nunca se les toma en cuenta sus palabras, que físicamente no se pueden defender y que ya han sufrido abusos. Tristemente esta es la realidad, que la mayoría de los niños que han sufrido un abuso son muy
es muy probable que vuelvan a sufrir un abuso, ya que como cumplen con alguna de estas características, los abusadores van a seguir cometiendo ese acto. Dentro de las manifestaciones físicas es imprescindible el no dejar pasar estas advertencias y poder identificarlas de inmediato. Podemos encontrar la ropa de interior rota, manchada con sangre, picazón, hinchazón o dolor, sangrado en las áreas genitales o anales, dolor, golpes o heridas en la zona genital o anal, infecciones urinarias frecuentes, secreción vaginal en el pene o la vagina, eneuresis o encropresis, que esto se refiere a la orina o a la defecación en ropa o cama, olor extraño en el área genital, presencia de semen en los genitales o en la boca o en la ropa, enfermedades de transmisión sexual, presencia de objetos extraños en ano o vagina, presencia de desgarros en el himen y en la vagina, enfermedad inflamatoria pélvica, dificultad para andar o sentarse, enfermedades psicosomáticas, embarazo infantil o infecciones de transmisión sexual. Dentro de las manifestaciones comportamentales y psicológicas, a nosotros se nos ha educado y en esa institución se nos da las herramientas para nosotros tener la labor de discernir los signos y señales de la conducta mediante el uso del ojo clínico y pensamiento analítico. Y hablando de este ojo clínico, como les comentaba, alrededor de la carrera a nosotros se nos enseña a poder detectar cosas. Así que me gustaría pedir su participación para que ustedes me puedan comentar algunas características que ustedes puedan observar que sean comportamentales o emocionales en casos de abusos. Ya que sé que la mayoría de ustedes pues ya son casi psicólogos o apenas están empezando, pero aún así siento que todos tenemos que tener esa capacidad de tener el ojo clínico. Así que les voy a pedir su participación voluntariamente a fuerzas para que me puedan decir alguna de esas características. Aislamiento. Perdón. Aislamiento. Irritabilidad. Dale, Lili. Hay una trampa. Baja autoestima. Un niño muy cohibido y con miedo a la sociedad. A lo mejor dibujos donde se expresen las partes privadas. El hecho de que se mantengan alejados de los adultos o que tengan algún miedo. Que esté muy hipersexualizado para la edad que tiene. Puede ser la manifestación más con los niños. Y tristeza y comodidad. A veces son niños que suelen mostrarse como agresivos o igual pues que tengan conductas inapropiadas con los adultos de su edad o incluso si tienen hermanos, pues también con los hermanos y las hermanas. Tener mucho miedo, temor a personas adultas, estar en la presencia de niños. Esta vez no sabes.
Muchas gracias por su participación. La verdad, muchas de las cosas que dijeron sí son muy relevantes, son muy correctas. Dentro de esto podemos encontrar llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, rechazo al padre o a la madre de forma repentina, conductas y conocimientos sexuales inadecuados para la edad, relatos indirectos o directos de haber sido víctima de abuso sexual, conductas de evitación como resistencia a regresar a la casa después de la escuela o huidas de casa. Miedo excesivo a tener contactos con personas del sexo opuesto o con un determinado miembro de la familia, quejas somáticas sin una explicación física, erotización inadecuada de las relaciones sociales. También podemos encontrar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo del abuso sexual. Esto es más que nada para que ustedes puedan identificar cómo el abuso puede afectar a las personas, y especialmente a las infancias. Dentro de las características emocionales podemos encontrar sentimientos de tristeza y desamparo, cambios bruscos de estado de ánimo, irritabilidad y rebeldía, que por ahí la mencionaban. O también tenemos la vergüenza y culpa, ansiedad y miedo generalizado, baja autoestima o rechazo del propio cuerpo. Dentro de las características conductores tenemos el bajo rendimiento escolar, dificultades de atención y concentración, desmotivación por tareas escolares y actividades en general. Y también tenemos las conductas agresivas, rechazo a figuras de adultos o temor al agresor, que eso lo mencionaron mucho, hostilidad y temor hacia el agresor, que también creo que mencionó ahora. El embarazo precoz, consumo de drogas o alcohol, huidas del hogar, conductas autolesivas o suicidas. Estas son las que son a corto plazo. Después tenemos las que son a mediano plazo, que es la depresión enmascarada o manifiesta, trastornos ansiosos o del sueño, distorsión del desarrollo sexual, temor a la expresión sexual, intentos de suicidio o ideas de suicidio, repetición escolar, que básicamente es que repiten el año o que se quedan atorados, ya que el otro día fuimos a hacer una práctica a una escuela primaria y nos encontramos que los niños ya no pueden reprobar el año a menos de que el papá firme un acta. Así que como tal no serían las repitencias, pero sí sería como la dificultad para el desarrollo escolar. De los trastornos del aprendizaje, fugas del hogar, deserción escolar, inserción en actividades delictuales, ingestión de drogas y alcohol, interés excesivo por juegos sexuales y masturbación compulsiva y enfermedades de transmisión sexual. Ya cuando tenemos las de largo plazo, básicamente es porque esto no se ha logrado trabajar y va a llegar a un punto donde el niño va a estar en un riesgo muy fuerte, como las disfunciones sexuales, baja autoestima y pobre autoconcepto cuando el niño crezca, estigmatización a sentirse diferente a los demás, depresión, trastornos emocionales diversos, el fracaso escolar, como el niño no va a lograr desarrollarse, pues simplemente no va a poder completar esos estudios que se necesitan. Y ya en los casos muy graves es la prostitución, promiscuidad sexual, alcoholismo y drogadicción, delincuencia, inadaptación social y relaciones familiares. Ahora nuestra compañera Olga nos hablará un poquito sobre las rutas de prevención. A mí me tocó hablar un poco más sobre la ruta de prevención, que va a ser prácticamente todo lo que dijeron mis amigos, cómo evitarlo, para pues tener una prevención de todas estas características y situaciones de violencia que se pueden presentar. Primero tenemos la prevención primaria, que todo este proceso se va a tratar en la salud, la promoción de acciones desde la salud, y esto va a ser dirigida a las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, que son las personas en situación más vulnerable y que son las que más necesitan tener el conocimiento y las habilidades de todo este desarrollo para evitar el abuso. Entonces primero se van a tratar todo desde la información, porque si esto funciona es lo que puede provocar o prevenir principalmente el éxito de la habitación, de la prevención pues del abuso sexual infantil. Entonces primero tenemos la difusión y la desnaturalización de la violencia, ya que se puede encontrar en muchas situaciones, desde casa, escuela o en situaciones sociales. Entonces esto pues es impulsar el
para desnaturalizar la violencia, y esto se puede hacer por parte de las docentes, padres de familia, cuidadores, y sobre todo el compromiso que tengan los niños, niñas y adolescentes para poder llevar todo esto a cabo. Todo esto también se puede hacer desde la crianza respetuosa. Todo puede comenzar en la casa con una cultura de prácticas de crianza y disciplina sin violencia, ya que pueden ser castigados o muchas veces los derechos de los niños se pueden ver perjudicados, y pues todo esto es desde una crianza respetuosa con derechos, y pues sobre todo también la participación de padres y niños para que se pueda llevar de manera exitosa una vez más. Aquí esta imagen casi no se alcanza a ver, pero se trata de que nosotros tenemos que tener una influencia en los círculos en los que se desarrollan los niños, ya que van a desarrollar en la escuela, en la casa de los tíos, de los abuelos, y en muchas situaciones donde nosotros no vamos a poder actuar realmente. Entonces pues va a ser el desarrollo de sobre todo las redes de apoyo, primero en la parte de arriba, que son pues generar los vínculos afectivos y una buena comunicación con los adultos, ya que esto puede facilitar en caso de que exista alguna molestia o violencia en alguno de estos entornos, la comunicación para poder intervenir. La preparación de las capacidades de los niños, hay que prepararlos también para que ellos puedan solucionar sus propios problemas y puedan confrontar en la vida pues las situaciones que se les pueden presentar, ya que muchas veces al momento de nosotros querer involucrarnos en su vida social o en sus entornos escolares o externos a los de la casa, podemos afectarlos o ejercer violencia al momento de ser tan permisivos o tan sin controlar sus entornos. Entonces también tenemos que darles el poder y las herramientas para que puedan desarrollarlas en la vida real y en las situaciones que se les presenten. También tenemos por último la potencialización de la capacidad de afrontamiento. Ellos tienen que ser o creerse capaces y saber que lo pueden lograr hacer en cualquier situación que se les presente, ya que muchas veces el autoestima y el autoconocimiento o autopercepción que tienen de sí mismo va a ser lo que puede pues lograr, o muchas veces pues sí salvar que sucedan todas estas situaciones, ya que ellos creen en ellos mismos y en los conocimientos que tienen y que pueden ser ayudados por otras personas. Bueno, la promoción de la salud y la resiliencia es individual y familiar. Primero, en la individual tenemos que ayudarles y informándolos sobre el autocuidado, la violencia sexual y la educación sexual. Es muy importante que a los niños desde pequeños los estemos involucrando mucho o enseñando todo de la salud reproductiva y sexual, ya que muchas veces se puede ver afectado porque no existe este conocimiento por la estigma que tiene la sociedad. Entonces nosotros les estamos haciendo un daño al no poder como expresar eso, ya que lo tenemos muy satanizado y nunca se tiene el apoyo o la confianza de poder hablar de estos temas, y esto es lo que más podría ayudar a prevenir todas estas situaciones de abuso, principalmente educando sobre el funcionamiento biológico de las áreas reproductivas. Es muy importante que todos le llamemos por los nombres que son a los órganos reproductivos, ya que muchas veces los niños no van a alcanzar a dimensionar las situaciones que les están siendo violentas, ya que pueden tenerles otros nombres a las áreas reproductivas. Entonces, si les llaman de otras formas, no, pues por ser más bonito o menos explícito, los niños no van a poder dimensionar pues la gravedad del acto. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en eso, en los órganos reproductivos y las funciones que tienen cada uno y los límites que tienen que tener cada uno en ellos, los derechos, así como también los derechos sexuales de los niños, informarlos desde muy pequeñitos para que puedan expresarse libremente y pues que no crezcan con todos estos tabús y con pues sí, crecen y son niños muy cohibidos y pues sí, se pueden sentir muy humillados o avergonzados de su sexualidad cuando es algo que realmente pues todos pasamos. Y pues el establecimiento de límites con padres y adultos y cualquier otra persona es muy importante, porque ellos tienen que conocer que nadie puede tocarlos sin su consentimiento o hacer cosas que no les gusten que les hagan, y pues hacerlo desde implementarlo en su rutina
diaria, al momento de bañarlos, de vestirlos, de hacer ciertas situaciones, informarles las cosas que pueden hacer ellos con ellos mismos y que no lo pueden hacer con las otras personas, para que también podamos evitar que ellos puedan ser abusadores también. Y luego, para desarrollar las habilidades de reconocer los riesgos, pues podríamos utilizar también la solución de problemas, la seguridad personal y la práctica específica de que conozcan dónde pueden denunciar y cómo pueden denunciar, ya sea con un adulto o con alguna institución, y darles los recursos en caso de que puedan estar sufriendo algún abuso. También fortalecer el desarrollo de las habilidades de autoridad y la protección, cómo ellos se sienten, porque hacerles notar o entender de manera pues educativa todas las emociones y sentimientos y el porqué, porque muchas veces los niños tienden a minimizar sus sentimientos o sus emociones, y ellos tienen que aprender a por qué se sienten así y qué los hace sentir mal, porque muchas veces cuando minimizamos los sentimientos de los niños, pueden creer que eso está bien o que no es algo que estuviera mal, y que pues no les deje poner establecimiento de límites y pues identificar los riesgos que pueden estar pasando. También podemos desarrollar habilidades protectoras, sobre todo el autoestima de los niños. Es muy importante que los niños pues tengan una buena autopercepción de ellos y de su familia, y pues claro que siempre les va a importar lo que digan los demás. Entonces nosotros como familia tenemos que creer en ellos y en lo que nos dicen, y pues siempre sobre todo es enseñarles que vamos a estar con ellos y que los vamos a escuchar, y que sí van a ser validados todos sus sentimientos y emociones. Sobre todo las características, esto es muy importante, informar sobre el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes como posibles agresores, características, intereses infantiles, usos y costumbres, y ya que todos estos son diferentes dependiendo a la ubicación en la que nos encontremos geográficamente y la cultura que tenemos. Ahorita estaba platicando con mis compañeras, y esto se ve mucho cuando a los niños se les ve esforzado por dar abrazos o besos, o pues que reciban estos abrazos o besos, y eso puede pues ser malo para ellos, ya que no van a identificar que sea algo malo. Y pues nuestra compañera Sofía sí identificaba que los besos y pues todos esos tipos de contactos que pueden tener, ellos los pueden normalizar. Entonces, dependiendo nosotros pues en México siempre saludamos de beso y de abrazo, y se ve mal o se castiga o se regaña si no se hace así, cuando eso no debería de ser. Entonces también tenemos que hacer eso muy específico en la crianza, y pues socializar también la autonomía, los valores, los riesgos también. Las redes sociales ahorita pues son una gran parte de su vida, entonces enseñarles que no publiquen su información personal, sobre todo que no tengan acceso a compartir esta información con adultos o con personas desconocidas, ya que pues ya vimos que el acceso a las fotografías de los niños, aunque no sean pornográficas, puede ser de mayor riesgo para que ocurra un abuso. Entonces, sobre todo también propiciar la confianza. Si alguien en algún medio social o en alguna red social les está haciendo sentir miedo o daño o tristeza, algún sentimiento o emoción negativa que pueda pues hacerlos sentir incómodos. A los padres y cuidadores pues también son acciones de prevención y orientación, ya que muchos padres pues nadie nace sabiendo ser padre o cómo criar a alguien. Entonces, sobre todo pues crear los vínculos afectivos y la comunicación para que todo esto pues sea más fácil. Pues sí, el papel de los maestros y de los niños, nosotros como pues futuros psicólogos tenemos que tener ese cuidado con los niños, y pues sobre todo pues no podemos ayudar mucho en ciertas situaciones, pero sí está en nuestro poder acusar o denunciar alguna situación. No podemos hacer caso omiso o hacernos de la vista gorda, porque pues estamos ejerciendo
de todas nuestras familias, ayudar a todas las personas que pues pueden pertenecer desde grupos marginados, que son los más vulnerables y que se encuentran en el mayor grado de riesgo a que sucedan todas estas situaciones, que esto se trata de la prevención secundaria, que es reducir los daños, propiciando todos los factores protectores, ya que pues es muy probable que nos encontremos a personas que pues se encuentren en situaciones de riesgo muy altas, que son todos los grupos marginados. Entonces ellos van a ser las poblaciones más vulnerables y pues van a ser los que tengan más exposición a los factores de abuso, ya que esto puede ser principalmente en las familias y pues entre padres pues se permite y no se hace nada al respecto, pero nosotros como pues cuidadores de algunas personas o simplemente como conocidos podemos hacer la diferencia haciéndole notar a la persona que eso no está bien. Entonces esto pues no se ve muy bien, pero se los voy a ir explicando por pasos. Bueno, es la identificación de las personas que son parte de la población de riesgo, que serían estas. Son las personas primeramente las que tienen bajos recursos o bajos accesos a recursos sociales, a otros medios de apoyo, instituciones, y pues también pueden ser personas con alguna situación o alteración de su estado, perdón, y es que no me gusta decir discapacitado, pero entonces en todas estas situaciones también ellos son los más afectados, ya que muchas veces no se pueden defender y son lo que están buscando los agresores. Entonces después podemos encontrar a los hijos de madres jóvenes, a las personas que pues casi no tienen recursos, que están casi todo el tiempo solos en sus casas o que pues no tienen el cariño o la economía para poder sostener como pues una situación más completa de vida. Las carencias psicoeducativas también son muy importantes porque pues como dijo Oscar, ellos buscan a personas con falta de afecto y de amor también, entonces se puede disfrazar de manera muy fácil, así como los niños que tienen padres con algún problema de drogas o de alcoholismo, o pues también los que son de menos riesgo, pues serían las personas institucionalizadas o con discapacidades, pero pues que tengan algún acceso de un cuidador de confianza, pero pues todo esto pues realmente nunca nos consta realmente o no está en nosotros saber, y más cuando no tienen el poder de comunicarnos a nosotros lo que les está sucediendo. Entonces estas son algunas gracias, poblaciones afectadas. Estas son las más peligrosas porque las personas cuando se encuentran aisladas, pues ellos casi siempre es un grupo o una situación que nada más ocurrió una vez. Entonces esto pues se puede ver como algo pues traumático, pero muchas veces para la persona pues ya vive con miedo y pues lo vive y nunca lo trabaja, y para esa persona lo vivió y lo superó de manera normal, pero siempre deja una huella que puede llegar pues a situaciones muy peligrosas como el suicidio o también el uso de drogas o sustancias. Entonces esto pues nada más se refiere cuando es un evento aislado, y cuando son eventos reiterados es cuando se prolonga los abusos, pueden ser durante meses o años y pues toda la infancia de los niños en algunos casos. Entonces estos niños pues van a tener una estructuración diferente en su conciencia y en sus habilidades cognitivas, porque ellos van a empezar a normalizar y a tener este cierto tipo de características, porque al principio cuando comenzó la acción o el abuso ellos no sabían cómo reaccionar, entonces van a estar como normalizando en su cuerpo ese sentimiento, entonces cada vez que suceda como que lo van a normalizar, pero pues se van a seguir sintiendo mal y va
va a afectarles en todas las áreas de su vida. Entonces, pues sí, eso es lo que es cuando es reiterado. Las características de las interacciones de violencia, pues en los grados de violencia tenemos que medirlo siempre, porque el entorno es lo que más va a afectar. Si la persona se siente humillada o con miedo de que le haya sucedido ese acontecimiento, y pues el número de agresores a la que se está expuesto, que puede ser desde una persona a un grupo de personas. Esto, la relación emocional con los agresores. Cuando existe un vínculo afectivo con los agresores es cuando es más difícil de tratar o de ver, ya que las personas pues generan una dependencia o hasta pueden llegar a sentir celos, como comentó mi amigo. Entonces es muy importante que la persona pues sea posible de hacer conciencia de lo que está sucediendo y de que no es normal, porque pueden crear estas relaciones que los padres se casan con los hijos o así, y pues lo tienen muy normalizado, pero porque ya es dependencia emocional y de poder, sobre todo porque pues ellos van a tener siempre el poder sobre la víctima. Y el grado de amenaza o pérdida, pues esto puede ser no siempre cognitiva, sino que pueden tener otros riesgos como lesiones físicas o la muerte. Entonces pueden ser todos provocados por este abuso. Ya por último, las acciones inmediatas ante sospecha de algún abuso sexual son en caso de niños y adolescentes. Se tiene que escuchar y acoger el relato, no poner dudas sobre el relato, no culpabilizar, evitar el riesgo, establecer las medidas de protección en caso de que se tenga que retirar al niño de su casa, realizar una intervención con algún adulto y en alguna institución. Y también pues se tiene que plantear mucho la situación que se va a vivir en algunos niños, pues en caso de que tengan que denunciar el abuso. Bueno, se tiene que denunciar, pero en caso de que pues vayan a necesitar una preparación emocional para que vayan a hacer la denuncia, pues tienen que tomar las medidas necesarias y pues también tomar las decisiones que son pues necesarias, la denuncia, la evaluación y pues el tratamiento con ayuda psicológica. En caso de que sea un adulto, la revelación espontánea, se tiene que escuchar el relato, contener y realizar la intervención familiar, identificar al adulto protector, evaluar el riesgo que tiene el agresor si sigue siendo parte de su vida, implementar las medidas de protección y una denuncia, y pues realizar la intervención de la apertura del relato con el adulto de acuerdo a su desarrollo físico, así como preparaciones sobre las próximas decisiones en caso de que no se tome o si se tome la decisión de denunciar, porque en muchos casos, o sea, no son denunciados aunque la persona pues sí ya se dé cuenta de grande. Y pues los hallazgos en caso de que se presenten los hallazgos en un examen físico, que esto es muy poco las tasas de que suceda esto, pero hay algunos niños que al momento de que los llevan al doctor a realizar algunos estudios médicos se dan cuenta de que tienen lesiones o tienen algún tipo de señales como las que nos mencionó Oscar. Entonces es muy raro que pase, pero en caso de que suceda eso se tiene que atender inmediatamente con alguna autoridad para la denuncia. Y ya sería todo. Porque las evaluaciones de riesgo pues prácticamente nada más es ver si el abusador está en la familia o está lejos, para ver si se tiene que ver un alejamiento o alguna forma de proteger a la víctima, si se relaciona pues con la víctima, con la familia todavía, para que no se repita esto, y en la edad del niño, entre más chiquito pues es mayor el riesgo de que suceda, y la violencia intrafamiliar en el entorno pues es un obstáculo que va a hacer pues, que todo esto sea posible por la normalización de la violencia y de todo esto. Entonces, estos son como que los riesgos que pueden tener más los niños. Pero pues eso sería todo. Sí. Ahora mis compañeras de nuevo tienen otra actividad, una interactiva, entonces Bueno, pues ahora les vamos a poner de que se van a poner en equipos de 5 y de 6
vamos a salir afuera. En esto pues les vamos a dar tarjetitas con factores de riesgo y las tienen que justificar y decirnos si son factores de riesgo o no. Entonces, por favor, se pueden pasar para acá. No te doy la mano porque estoy llena de... O sea, después de que es que si no, no va a alcanzar. Mejor que se vayan. A mí se me empezó a quebrar la voz. Oigan, y yo, pónganse para